Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a este estudio práctico de la palabra de Dios. Este es el momento en que apartes el tiempo de manera intencional para aprender de la palabra de Dios. Busca una Biblia, como de costumbre, busca tu cuaderno de apuntes. Si conoces de alguien que necesite aprender sabiduría de manera especial para la vida, este es el momento en que compartas este link para que juntos podamos aprender sobre sabiduría práctica para la vida basada en los principios bíblicos. Bueno, vamos a ir a nuestra clase de hoy, a nuestro encuentro de hoy, no sin antes clamarle a Dios misericordia. Vamos a orar juntos. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que nos ayudes no solamente a entender el Evangelio de doctrinas, sino que sea palabra que nos transforme, que nos cambie, que nos renueve, que nos lleve a vivir la sabiduría con la que se requiere que vivamos en este tiempo, en estos momentos. Ayúdanos, Señor, a través de la formación de la guía del Espíritu Santo para poder seguir las pisadas del Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, a usted que ya se ha venido conectando. Vamos a iniciar nuestro encuentro, nuestro estudio de hoy. Vamos a estudiar esto. Nuestro fin último es edificar el pueblo de Dios, como lo hemos venido haciendo. En este caso, este estudio está basado en el libro de Proverbios. Se llama Sabiduría para la Vida, que pretende, que busca que no solamente sepamos, sino que hagamos aquello para lo cual fuimos hechos y lo cual está escrito en la palabra de Dios. Acuérdese usted que si ha venido siguiendo esta serie de estudios, hay 3 niveles en que queremos llevar la palabra de Dios en nuestra vida. En el saber, en las convicciones y en el hacer. En el saber, en el creer y en el hacer. No solamente que sepamos, ni siquiera que lo creamos, sino que nuestra vida refleje, está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, repasemos qué estudiamos en nuestro estudio bíblico pasado. Estudiamos en nuestros últimos 2 estudios, estudiamos las leyes de la siembra y la cosecha en el antepasado, y en el pasado estudiamos las responsabilidades del sembrador. Hemos visto que estamos en un mundo de causalidad. Toda consecuencia fue porque hubo una causa que la generó. Y por allá, en Gálatas 6:7, dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Nos damos cuenta de que todas nuestras acciones u omisiones tienen consecuencias. No somos víctimas en la vida, somos protagonistas de nuestra historia. Podemos huir por un rato de lugares, de sistemas, de congregaciones, de casa, pero tarde que temprano la responsabilidad de nuestros actos nos va a alcanzar. Eso es lo que hemos aprendido en nuestros 2 estudios pasados. Ahora vamos a seguir hacia nuestro nuevo tema. Este es el tema que comenzamos. Son 2 temas que tienen que ver con la lengua y el último tema de esta unidad que tiene que ver con la pereza. La lengua, lo que hoy nos ocupa es este tema, la lengua, sierva fiel o fiera salvaje.
Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Nuestro texto a memorizar es este. Parte de este texto ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan ustedes que han venido siguiendo los estudios? ¿Qué dice Proverbios 15:1? Acuérdense ustedes que Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mis hermanos, cuando usted quiera aprender sobre cómo manejar la lengua, el capítulo 3, versos 2 y 6 de Santiago nos ayuda en eso. Pero si usted quiere aprender de una manera práctica, ¿sabe dónde? En el capítulo 15 del libro de Proverbios. Ahí coloqué una cita. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso ya lo aprendimos hace cuatro estudios. Ahora, el que nos corresponde aprender ahora es este. El capítulo 15, verso 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará bobadas, sandeces, será ofensiva. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15, 2. Ese es el texto que nos vamos a aprender en esta clase. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. También hay otros textos en el Nuevo Testamento que sería muy bueno que los colocáramos en contexto. Esos textos están en Santiago 3:6. Mire usted lo que dice la Biblia allí. Santiago 3:6. Mire qué metáfora tan tajante, qué comparación que hace tan tajante con la lengua. Aquí en Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma en sí es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua es un miembro muy pequeño y pone a sufrir todo el cuerpo y es capaz de generar caos en todo lo que existe, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la mente misma de las personas, en el corazón de las personas, en los negocios, en la empresa. La lengua puede crear un gran fuego que destruye lo que sea. En Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿De qué habla Santiago 3:1? Dice que nosotros tenemos un desafío. ¿Y cuál es ese desafío, pastor? Que nosotros podemos, el desafío que es que nosotros podemos gobernar la lengua. Nosotros tenemos que gobernar la lengua. Permítame, alguien que está conectado necesita el link. Entonces necesitamos aprender a gobernar la lengua. Eso es lo que dice Santiago 3:1. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando
a lo que nos ocupa. El problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos respecto al uso de la lengua? Dice, el problema, primer problema que vamos a identificar, hablar antes de pensar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a hablar antes de pensar. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 25, verso 8. ¿Qué dice? No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al final, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Qué dice Proverbios 25:8? Que no se apresure a entrar en pleitos. Que si alguna persona quiere pelear, déjelo que pelee solito. Pero usted y yo necesitamos tener la boca cerrada. ¿Qué dice Proverbios 25:8, mi hermano? Por favor, ayúdeme ahí en la caja de comentarios colocándolo. No entres apresuradamente en pleitos. Por favor, mi hermano Silva, compártame este link en el grupo de la iglesia. Proverbios 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al final y después tu prójimo te haya avergonzado. ¿Cómo entramos en pleito? Casi siempre que entramos en pleito es porque lo que decimos, es por lo que decimos. O sea que para evitar pleitos, ¿qué necesitamos hacer? Tener la boca callada. No hablar palabras a la ligera. El problema que estamos analizando es hablar antes de pensar. Proverbios 25:8. No te apresures a entrar en pleito. Es mejor escuchar primero y después hablar. Vamos a Proverbios 29:20. Dice, Proverbios 29:20. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Has visto hombre ligero con sus palabras? Hay más esperanza del necio que de él. Wow. Mire, hermanos, aquí dice que el necio que por sí ya tiene asegurada disciplina, dice que el que es ligero para hablar, el que suelta la bocota antes de tiempo, tiene menos esperanza que el necio. ¿Qué quiere decir? Si el necio tiene asegurada la disciplina, ¿cómo será el que habla antes de tiempo? Aquel que es apresurado con sus palabras. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero con sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué nos dice este texto? Que no debemos de ser ligeros en palabras. Hermana Abel, que Dios te bendiga. Vamos más adelante. Mire, hermanos, por allá en Mateo 12, del 35 al 37, la Biblia dice que vamos a dar cuenta, que seremos juzgados por toda palabra que pronunciamos. Y esto viene de la boca de Cristo, que es el que dice esto, que no hablemos palabras ociosas porque daremos cuenta a Dios por ello. En Proverbios 18:13 dice así, dice, al que responde palabra antes de oír, les es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad? Es una tontera. Hermano Edgar, Dios te bendiga. ¿Qué dice Proverbios 18:13? El que responde palabra antes de oír, le es una tontera y es para vergüenza. Proverbios 18:13. Es lo mismo que dice Proverbios 29:20. El hombre que es ligero en palabras se va a meter en problemas.
Ni siquiera la disciplina del necio va a tener mayor disciplina que el que es necio, porque es ligero en su palabra, en su hablar. Y Proverbios 18:13 dice, al que responde antes de qué, de oír, les es fatuidad, o sea, es una tontería, es una torpeza. Hablar sin usted oír las razones, sin usted oír qué está pasando, sin usted oír la proposición del otro. Y va a ser para vergüenza. Muchas veces uno tiene que aprender a corregirse uno mismo. Yo a veces me digo a mí mismo, digo, Carlitos, calle, porque la mente humana va adelante. Y nuestra lengua, que está, como dice Santiago 3:6, que está colocada en los miembros, que es capaz de incendiar el cuerpo, incendiar toda la creación, o sea, generar un caos, tiende a gobernarse sola. Y si nosotros no tenemos dominio propio y control sobre la lengua, sobre las palabras, vamos a terminar apagando incendios todo el tiempo. Es como una tontera, apagar el incendio que nosotros mismos hemos suscitado, hemos hecho. Por eso dice, es como fatuidad, como obra de tontos, y va a ser para vergüenza. Vamos más adelante. ¿Cuál es el problema que estamos identificando? Hablar antes de pensar es un problema, mi estimado hermano. B, ¿cuál cree usted que es el remedio para ese problema? Si el problema es hablar antes de pensar, el remedio es cuidar el hablar. El hablar se cuida antes de abrir la boca. La Biblia dice por ahí en Proverbios 25:11 que la palabra debe ser dicha como conviene. O sea, usted tiene que medir la intensidad de las palabras, la característica de las palabras, el modo, el tiempo, el lugar. ¿A qué me refiero? Si una persona está en un momento de luto, de dolor, no es momento de chistes. ¿Puede decir usted chistes? Pues sí, pero ese lugar, no, esa no es la palabra como conviene. Si una persona está llegando a un momento de arrepentimiento, no es un momento de recriminaciones, es un momento de edificación. Proverbios 25:11, la palabra debe ser dicha como conviene. ¿Cuál es el remedio para hablar, para el problema que vimos, que es hablar sin pensar? Es cuidar cuando yo hablo. ¿Y cuando debo cuidar mis palabras? Antes de que salgan de la boca. En Proverbios dice que la palabra dicha es como una flecha lanzada. Después de que yo suelto las palabras, no tengo dominio, control de ellas. Solamente puedo esperar la responsabilidad, la cosecha de lo que dije, las consecuencias de lo que dije. La palabra la palabra suelta, dicha, es como una flecha lanzada, ya no hay reversa. Por eso es un problema hablar antes de pensar. Es una tontera, es un paravergüenza. Proverbios 21:23, ¿qué dice? Vamos a estudiarlo juntos. Dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21:23. Ayúdeme usted con este texto. Si lo puedes colocar en la caja de comentarios, sería una bendición. Repitamos juntos, allí donde estás. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. Vamos a ver qué dice Salmos 41:3. A mí en lo personal, este texto me lo recuerdo yo mucho y me disciplino con él a mí mismo. Me ha edificado. Dice,
Pon guarda a mi boca, oh Jehová, cuida la puerta de mis labios. Lo decía el rey David. Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, cuida la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Qué bueno que usted le diga, Señor, ayúdeme a que yo no hable de más, no hable antes del tiempo y no hable fuera de lugar ni fuera de contexto. Pon guarda a mi boca, oh Dios, cuida la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Un guarda es el que cuida las cosas. Nadie jamás pone guarda a la caneca de la basura. Pero el tesoro de la casa está bajo llave. El ejército usa guardas vigilantes para proteger la vida de los soldados, para mantener su seguridad. Entre las cosas preciosas que cada uno tenemos está la reputación, el buen nombre, los sentimientos íntimos, los secretos personales. La lengua suelta echa a perder cualquier tesoro. La lengua rápida, la lengua inapropiada, la palabra que no conviene, echa a perder lo que sea, la reputación nuestra, pero también la de nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestra empresa. ¿Cuántos terminamos hablando mal de la empresa donde nos sustentamos y sacamos para comer? ¿Cuántos hablamos de nosotros mismos? Y el guarda es el que cuida, y la boca intencionalmente hay que cuidarla. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Señor, cuida la puerta de mis labios. Qué bueno que usted se lo aprenda. Vamos un poquito más allá. Vamos a Proverbios capítulo 15, verso 28. Si usted está sumando a esta transmisión, déjeme decirle que les he recomendado leer Santiago capítulo 3, especialmente el 6 y el 2, que hablan de la lengua. Pero como eje central, el capítulo 15 del libro de Proverbios. Ya no sabemos algunos textos de ahí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, 1. Y el texto a aprender es Proverbios 15, 2. Bueno, Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mira, hermano, aquí creo que dice, hay un proceso para el habla. Primero pienso, después hablo. ¿Qué sería lo ideal? Escucho, pienso y hablo. Porque si no voy a terminar haciendo los impíos, hablando y hablando y hablando y hablando malas cosas. La Biblia dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces es necesario ser mesurado en las palabras. Mi hermano, cuando Santiago 3:6 dice que la lengua, siendo tan pequeña, es capaz de incendiar la creación, es que una sola palabra de chisme, de murmuración puede destruir hogares, puede destruir reputaciones, puede dañar el futuro de las personas, puede generar dolores en el corazón y en el alma terribles, puede incendiar, destruir, acabar. Por eso Proverbios 25, 28 dice, hay que pensar, el que guarda, el corazón del justo piensa para responder, mas el impío lo que hace es hablar a la ligera. Voy a ir a Proverbios 15, 23. Dice así, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra de su tiempo, cuán buena es. Mi hermano, la Biblia dice, el fruto
la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la sepa usar comerá de ella. ¿A qué se refiere? Santiago 3:6 dice que es capaz de incendiar la creación, es capaz de quemar, de dañar lo que sea. Imagínese cuánta muerte puede traer la palabra, o cuánta vida cuando usted tiene una palabra que sana, que restaura, que puede establecer los propósitos de Dios a través del consejo que usted le puede dar a otra persona. Puede incendiar la creación o puede edificar en Dios y para Dios a otra persona. El hombre que se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿A qué se refiere, pastor, la Biblia cuando dice palabra a su tiempo? Ejemplo, usted va a corregir a su hijo porque sí hizo algo mal. ¿Usted cree que es delante de las visitas que lo debe hacer? Hacer una recriminación a su esposo delante de las personas en su negocio, en su empresa. Llevarle, ir a quejarse, por ejemplo, nosotros nos podemos ir a quejar con la mamita, hablarle a mi mamita mal de mi esposa, a mis hermanos mal de mi esposa. ¿Usted cree que es la palabra a tiempo o en el lugar correcto o como conviene? O traer circunstancias del pasado y estoy esperando que la persona me dé la oportunidad porque está almorzando, porque está comiendo, porque está desprevenido y yo soltar la recriminación. No es el lugar, no es el tiempo, no es la ocasión. Por eso la Biblia dice que la palabra debe ser dicha como conviene. Bueno, seguimos avanzando en nuestro estudio. ¿El remedio cuál es? Cuidemos nuestro hablar. C, otro problema que vamos a identificar aquí, ¿cuál es? Palabras deshonestas. Miren, mis estimados hermanos, esto sí que es un problema bastante generalizado. El otro también, no pensar para hablar también lo es. Pero este es bastante generalizado, viene de un trasfondo del libro de Efesios capítulo 5, verso 3, cuando dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre la iglesia, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, antes bien, acciones de gracia. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de gastar su tiempo hablando de fornicaciones, inmundicia, chismes, contiendas, echando cuentos que no convienen, y de palabras deshonestas, de groserías, de cosas de doble sentido, en lugar de eso, dedíquese a la oración, a la acción de gracias. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los efesios. ¿Sabe por qué se lo dice a los efesios? Porque los efesios se habían vuelto cuenteros, hablaban mucho, tenían una forma de hablar tipo discursiva que lo habían aprendido de los griegos. Y hablaban y hablaban y hablaban, y el que más sabiduría filosófica expresara, para ellos era mejor, y eso había permeado la iglesia. Entonces Pablo se lo dice a los efesios por eso. El problema es que podemos entrar a hablar palabras deshonestas, cosas que no nos constan o que no nos compete a nosotros decir. Ejemplo, a usted alguien le comentó algo en secreto, y si otra persona le pregunta, y si es secreto, y usted hizo la reserva de que no lo iba a comentar, pues no estoy autorizado para decirlo. Vaya, pregúntele a la persona directamente, porque yo no soy la persona para decir si sí o si no, o opinar sobre el caso. No entrar en palabras deshonestas o inconvenientes. Las palabras deshonestas en el sentido que vamos a estudiar no son mentiras. No estoy hablando de mentiras, estoy hablando de otra clase de mal. La mentira se dice con propósito de hacer creer al otro algo que no es verdad. Tapa, niega, disimula la verdad. Eso es mentira. Las palabras deshonestas, en cambio, tienen otro propósito: es herir, sacar ventaja de otra persona.
Estudiaremos 3 clases de palabras deshonestas. Primero, las palabras hirientes. Segundo, ¿qué son las palabras hirientes? Se refiere a chismes, a chistes inoportunos, o a la sátira. ¿Qué es la sátira? Cuando busco generar daño en mi oyente, cuando busco generarle dolor a través de mis palabras. Esas son palabras hirientes. 2, la adulación con propósito de sacar ventaja. Es deshonesto. Cuando yo le digo a alguien que está mal, le adulo o le adulo al jefe con tal de sacar ventaja. Es deshonesto hacerlo. 3, hablar sin franqueza. Hay veces que tendemos a cambiar el discurso. Sé que lo que está haciendo fulano no conviene, pero yo no le soy franco. Hablar sin franqueza. O a veces no le soy sincero a una persona. La Biblia dice así, hermano, dice, mejor son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Porque hay veces que aborrecemos, pero estamos abrazando. Hay veces que amamos y decimos, eso no te conviene, amigo, hermano, familiar. Esa franqueza es necesaria para autocorregirnos los unos a los otros. 3 clases de palabras deshonestas hay. Primero, palabras hirientes. Segundo, la adulación. Y tercero, la falta de franqueza. Vamos a nuestro estudio bíblico, Proverbios 26, 18 y 19. Dice así, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a amigo. Y dice, ciertamente lo hice jugando, lo hice por broma. Es alguien que engaña, es alguien que dice cosas y al final dice, ay, discúlpeme, es un chiste, después de que usted tiene el problema hasta aquí. Son palabras que pueden generar dolor. Es como un loco el que a sus amigos los trata con palabras que le pueden causar daño y después dice, ay, no, perdóneme, yo no lo quise hacer, yo no lo quise decir, fue una broma, no sé por qué hice esto. Acuérdense ustedes que ya les enseñé que la palabra dicha es como una flecha que se lanza y después no la puedo sostener. Es como un loco aquel que hace las cosas y después se retracta de ellas y dice que era por broma. Imagínese un loco armado que hace disparos al azar entre una multitud. Imaginen a uno que lleva leños encendidos a una estación de gasolina y los tira con descuido en cualquier parte. Tarde o temprano, estos maniáticos causarán sufrimiento y muerte por su comportamiento no razonable. Después el que incendia dice, yo no quería hacerlo, o no sé por qué lo hice. La lógica, ¿cuál es? Llevar candela, fuego a una gasolinera, la lógica es que se va a incendiar. Así son las palabras cuando se hacen sin pensar y después dice, discúlpeme, no quise decirlo y no quise hacerlo. Así es la persona acostumbrada a usar indirectas, sátiras, chistes inoportunos. Estas frases muchas veces vienen cargadas de veneno y resentimiento, de envidia, de venganza, de amargura. A veces quiere herir y se disculpa diciendo, discúlpeme, fue una broma. A veces hiere sin darse cuenta, al hablar descuidadamente. En todo caso, el resultado es el mismo, causa dolor, hace sufrir a otro bajo el disfraz de la diversión y del humor. Debemos reírnos y alegrarnos sanamente. El sentido del humor es fundamental para el equilibrio personal.
pero debemos tener cuidado que nuestros chistes no hagan que otros se sientan incómodos. Podemos reírnos de nuestros propios errores, pero no de los errores de otros. Si tenemos que llamarle la atención a nuestro compañero, a nuestro familiar en algo que falla, debemos hacerlo con consideración, con espíritu y amor, no de broma. Bueno, vamos a Proverbios 29:5. Dice, el hombre que lisonjea. Lo primero eran bromas siguientes. El segundo, palabras deshonestas, es la adoración. Mira lo que dice la Biblia de la adoración. El hombre que lo lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien le diga que usted es muy bueno, que usted es muy santo, que usted es el superministro, que usted es la supertía, el superhermano, y está teniendo una red. No es gratis. Eso no es gratis. Es una palabra de trampa, lo que la Biblia dice. Retiende delante de sus pasos. En esto cae mucha gente. Por ejemplo, hay un libro que se llama, no me acuerdo, que habla del amor en las jovencitas, cómo son cautivadas por palabras de lisonja de los pretendientes, hasta que llevan a hacer cosas que no corresponden hacer. Asimismo, incluso a veces hasta nuestros hijos me dicen, ¿quién es el papá más lindo de todo el mundo? Y ahí lo llevan tendiéndole. Cuando alguien le va a presentar un negocio y es lisonja sobre lisonja, adoración sobre adoración, es una trampa. La Biblia lo dice, retiende delante de sus pasos. Vamos a ver qué dice Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Mis hermanos, la mucha adulación no es buena. Nos hace colocar nuestra mente, nuestro pensamiento en el lugar que no corresponde. Si usted se cree el cuento de que es más bueno que todo el mundo, le están colocando una trampa. Usted en la vida no vino para caerle bien a todo el mundo, usted vino para hacer la voluntad de Dios. Pero hay que identificar las lisonjas, la adulación. Voy un poquito más y lo vamos a hacer ya con esto terminamos. El problema, ¿cuál era? El que estudiamos, palabras deshonestas. El remedio, pastor, el remedio de las palabras deshonestas es aprender a hablar con sinceridad. Las personas sinceras persuaden a otros sin acudir a indirectas, ni sátiras ni adulaciones. Piensa bien antes de presentar su causa. Sus palabras estimulan y edifican a otros. Gana el respeto de todos y sus opiniones tienen autoridad moral. Mire, mi estimado hermano, la palabra sincera viene de que en el Medio Oriente vendían madera y la madera en sus extremos se rajaba. Y por ahí ya esas puntas de esos toletes, no sé cómo se llaman, bancos, piezas de madera, ya no servían, tocaba cortar un pedazo. Entonces en el Medio Oriente lo que hacían era rellenarlos con cera de abejas del mismo color de la madera. Por lo general era madera de acacia, que es color café, o de ciprés, que es color amarillo tirando a café, y buscaban la cera de ese mismo color para rellenarla, de manera tal que cuando se endurecía la cera, quedaba como si fuera una sola pieza. ¿Hasta cuándo? Hasta que iban a trabajar la madera y se daban cuenta que era una madera falsa en alguna medida. De ahí viene la palabra sinceridad, sincera, o sea, puede ser defectuoso, pero que no tenga apariencia de ser perfecto.
una persona sincera, sin esconder los defectos. Nosotros en nuestra forma de hablar debemos aprender a hablar con sinceridad. Por respeto a los demás y por respeto a nosotros mismos, tenemos que decirle a las personas lo que pensamos, lo que creemos y lo que de pronto ellos necesariamente necesitan escuchar. Algo que he aprendido yo es que yo puedo decir lo que sea siempre y cuando lo diga con respeto. Cuando yo digo las cosas con respeto, puedo decirlo en la medida, en el lugar, en el contexto y con las palabras apropiadas, sin necesidad de herir, sin necesidad de generar conflictos, pleitos, contiendas. Hay momentos en que no se va a poder hablar. Y hay muchas conversaciones que se tienen que postergar. ¿Por qué? Porque el ambiente no está generado. La idea de hablar no es generar contienda. La idea de hablar es que haya una comunicación fluida. ¿Cuál es el remedio para las palabras deshonestas? Aprender a hablar con sinceridad. La verdad no pelea con nadie. Proverbios 16:23 dice, el corazón sabio hace prudente su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca, sabiduría y prudencia. Y añade gracia a sus labios. No es solamente hablar con esa prudencia requerida, sino ser como bálsamo. La Biblia dice que las palabras del necio son como saetas en el corazón, pero que la palabra de los sabios son como bálsamo en el alma. Lo ideal es que nuestras palabras sean para edificar y no para destruir. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Nos vemos el otro miércoles y seguimos con este tema. Quiero que repitan conmigo ese texto que está en Salmo 141:3, que dice, pon guarda a mi boca, oh Dios, cuida la puerta de mis labios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que nos ayudes a tener bajo control nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua. Que no seamos de los que incendian la creación, sino que por el contrario, seamos de los que generamos vida y no muerte con lo que decimos. Ayúdanos a ser prudentes, a pensar antes de hablar, mi Dios, y a decir la palabra como conviene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis estimados, Dios me les bendiga. Nos vemos el otro miércoles en nuestro estudio acostumbrado.